Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy tengo el honor de contar con el profesor Michael Hudson, un reconocido economista, distinguido profesor investigador de economía y autor. Por cierto, actualmente estoy leyendo uno de los libros de Michael, titulado Superimperialismo, la estrategia económica del imperio estadounidense. El libro absolutamente fascinante, lo recomiendo muchísimo. Seguid a Michael en Patreon, así como en su página web, donde publica con frecuencia nuevos artículos y entrevistas. Dejaré ambos enlaces en la descripción del video más abajo. Profesor Hudson, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer volver a verle. Es bueno estar de vuelta, Lena. Los acontecimientos de los últimos días han sido absolutamente trágicos. El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, justo en medio de las negociaciones, conmocionó al mundo, especialmente después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, que mediaba en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, anunciara en el programa Face the Nation de CBS que Irán había ofrecido, cito, una verificación completa y exhaustiva de sus reservas de uranio por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. Así que esta es la segunda vez que Estados Unidos ataca a Irán durante unas negociaciones. Y claramente el mundo está observando esto y dándose cuenta de que no se puede confiar en Estados Unidos. Profesor, quizá para situar el contexto, ¿cuál es su opinión sobre los acontecimientos de las últimas 48 horas y lo que condujo al ataque? Bueno, publiqué un amplio análisis en mi propio sitio web esta mañana y también está en Counterpunch, en la página Global South de Amherst y en varias otras plataformas. Puedes consultar allí lo que escribí anoche a las 5 p.m., hora de Nueva York. Pero desde entonces han pasado muchas más cosas, incluido el hecho de que hoy se han abierto los mercados extranjeros. No es tan extremo como pensé que podría ser. El ataque de Estados Unidos a Irán tiene unas consecuencias económicas y políticas mundiales tan de gran alcance que creo que podemos considerarlo el inicio oficial de la Tercera Guerra Mundial. Es una guerra mundial porque los resultados de este ataque van a afectar a todo el comercio internacional de petróleo. Y a través del comercio del petróleo, la balanza de pagos de la mayoría de los países, incluidos los del sur global, se va a ver afectada. Tendrán que decidir cómo responder a medida que suban los precios del petróleo. Y hasta ahora solo ha habido un aumento de alrededor del 10%, lo cual en realidad no es mucho. Creo que lo que estamos viendo es el comienzo del cierre del estrecho de Hormuz, lo que va a provocar que la escasez aumente y se intensifique cuanto más tiempo permanezca cerrado. Y parece que va a ser un cierre prolongado. Parece que la guerra va a durar al menos semanas, si no meses. Así que tienes a Trump diciendo de repente al mundo, ¿qué he hecho? Tengamos un alto el fuego. Detengámonos un momento. Bueno, no se puede simplemente parar y decir, de acuerdo, vamos a dejar de tomar represalias contra Israel y contra las tropas estadounidenses, cuando ya os habíamos advertido. Irán dio al mundo entero una explicación muy explícita de lo que haría si fuera atacado. Y si fuera atacado, especialmente teniendo en cuenta el bombardeo de Khomeini, del liderazgo religioso y de los dirigentes militares que al parecer estaban en la reunión que fue bombardeada. La única manera de este problema y de evitar que se repita cada mes o cada 6 meses es sacar control estadounidense de Oriente Medio. Y eso va a llevar bastante tiempo. Así que Irán ha comenzado, como explicó, atacando bases militares estadounidenses en todo el cercano Oriente, incluidas muchas de los países árabes vecinos. Creo que 8 vecinos árabes han visto sus bases militares bombardeadas. Y Kuwait dijo ayer lamentándose, «Oh, ¿por qué nos bombardeasteis? No os hicimos nada». E Irán respondió, «Pues claro que sí.
Tenéis las bases militares desde donde despegan los bombarderos estadounidenses. ¿No creéis que eso os convierte en parte del conflicto? Si un país alberga una base militar estadounidense, forma parte de la guerra estadounidense contra Irán. Es bastante evidente. Y va a llevar bastante tiempo expulsar a Estados Unidos de esas bases. La única manera de lograrlo es convenciendo a Estados Unidos, al ejército y a los partidarios del régimen de Trump de que esta es una guerra perdida y de que el coste de atacar a Irán y mantener bases militares en el cercano Oriente va a suponer una gran crisis financiera para la economía mundial. Ante todo, el hecho es que Estados Unidos no permite que ningún país extranjero comercie con ningún productor de petróleo, Rusia, Venezuela, Irán, que no esté bajo control estadounidense. En Estados Unidos, hemos basado nuestra política exterior durante el último siglo, y especialmente desde 1953, cuando derrocamos al líder iraní Mossadegh, que había querido tomar el control de los recursos petroleros de Irán. It's affaisen was extirestep Fordvrov, that is a second Thursday comet submini bisroyal, te point the strangramento with you, and of seeing Rumal. The choke point on the American economy. And when Secretary of State Marco Rubio, Y cuando el secretario de Estado Marco Rubio pronunció un discurso en Múnich hace un mes, dijo que esta es una lucha por el control de la civilización occidental, por los maravillosos beneficios que ha aportado al mundo al civilizar las regiones que colonizó, América Latina, el sur global y África. Y este control global de Occidente está ahora en manos de Estados Unidos. Protegeremos la tradición occidental de dominar el mundo como parte de la misión de nuestra civilización. En otras palabras, estamos declarando la guerra a todos los demás países. Y vamos a tratar a Europa, Asia, Rusia y China, igual que tratamos a Perú y América Latina en el siglo XVI y a África en el siglo XIX. Así que, Estados Unidos ha declarado una guerra económica contra el resto del mundo para intentar mantener su control. Un control que ya no puede ejercer a través de las instituciones que estableció al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando estaba en posición de dictar un orden internacional basado en Estados Unidos, sustentado en el dólar y en el poder de veto estadounidense en la ONU, el FMI y el Banco Mundial. Tengo un artículo que se publicó el pasado viernes en Democracy Collaborative que describe todo esto con más detalle. Básicamente, se trata de que Estados Unidos está diciendo: rechazamos todo el principio del derecho internacional que se ha desarrollado durante los últimos 4 siglos, desde la Paz de Westfalia en 1648 hasta la Carta de las Naciones Unidas. Estamos dictando las reglas y rechazamos cualquier norma establecida por otros países. Y hubo un discurso, creo que ayer o quizá esta mañana, de ACSEF diciendo que esta es una guerra para matar a quienes no acepten el control de Estados Unidos. Quiero decir, creo que lo vi en televisión, así que no estoy seguro, no puedo citar los detalles ahora mismo, pero es una declaración de guerra contra el mundo. Y el ataque a Irán es esencialmente una forma de decir que seguimos controlando el comercio del petróleo y sabemos que los precios van a subir porque Irán ha hecho exactamente lo que dijo que haría: cerrar el estrecho de Hormuz. Pero queremos asegurarnos de que nuestro enemigo, Rusia, no se beneficie de esto. También queremos asegurarnos de que Irán no se beneficie de ello. We want to make sure that Iran does not benefit this. So we're going to continue to insist that other countries. Así que vamos a seguir insistiendo en que otros países no alivien la presión sobre Rusia derivada del aumento de los precios del petróleo, importando petróleo ruso o venezolano o de cualquier país que no controlemos. El incremento de los precios del petróleo, que creo se verá semanalmente en todo el mundo, va a imponer condiciones de recesión a gran parte de la industria europea y va a tensionar la balanza de pagos del sur global. Todo esto está condicionado a que otros países se sometan a las sanciones. Estados Unidos diciendo:
Debéis cometer suicidio económico para mantener nuestro control, porque somos los únicos que os protegemos de Irán y del intento de Rusia de destruir vuestras economías. Bueno, esta nueva Guerra Fría es la ficción habilitadora que da forma a la política exterior estadounidense. Hasta ahora, los líderes europeos en el Reino Unido, Alemania y Francia han aceptado esta ficción. ¿Van a rechazar otros países la política que está siguiendo Estados Unidos? Y si la rechazan, ¿cómo lo van a hacer? Requeriría una reestructuración completa del orden institucional que rige el comercio mundial y las finanzas internacionales. Requiere la desdolarización y una ruptura con los países que siguen permitiendo que Estados Unidos controle su política comercial. Acabo de terminar de leer tu reciente artículo que publicaste esta mañana y, por supuesto, es absolutamente excelente. Ofrece ideas muy valiosas y también dejaré el enlace para nuestros espectadores en la descripción de abajo. En ese artículo escribiste algo que realmente llamó mi atención. Voy a citar solo una frase aquí para nuestros espectadores. Escribiste, cito, una resolución pacífica habría impedido el plan a largo plazo de Estados Unidos de consolidar y militarizar su control sobre el petróleo de Oriente Medio, su transporte y la inversión de los ingresos de sus exportaciones de petróleo, y de utilizar a Israel y a Al-Qaeda ISIS como ejércitos clientes para impedir que los países productores de petróleo independientes actúen en defensa de sus propios intereses soberanos. No cabe duda de que comprender esto es clave para entender la guerra de elección de Trump contra Irán. Y desde una perspectiva más amplia, desde la perspectiva de la política estadounidense en Oriente Medio, entender esto también ayuda a ver la guerra híbrida que Estados Unidos ha estado librando contra los estados no alineados, controlando recursos, imponiendo sanciones económicas que les impiden comerciar libremente o acceder a los sistemas internacionales de compensación. Profesor, ¿podría ampliar esta frase de su artículo, por favor, y ayudarnos a entender cómo el uso de ejércitos clientes y actores de terceros permite a Estados Unidos librar esta guerra económica contra otros estados soberanos? Bien, voy a establecer la conexión entre la pregunta que acabas de hacer y la frase que acabas de mencionar. Parece que el plan de Estados Unidos para atacar a Irán se elaboró cuando Netanyahu visitó Estados Unidos a finales de diciembre, alrededor de Año Nuevo. Entonces, Estados Unidos decidió, de acuerdo, aquí está el plan para hacerse con Irán. Y el pretexto fue, bueno, necesitamos una excusa para ir a la guerra. ¿Cuál es la excusa? Tengamos una negociación y sigamos la gran mentira de Trump. La misma mentira que Netanyahu lleva repitiendo más de 10 años, de que Irán quiere construir una bomba atómica para hacerlo estallar todo. Hagamos una negociación y plantearemos unas exigencias de Estados Unidos a Irán tan grandes que, por supuesto, Irán dirá que no. Entonces diremos, ¿veis? Irán quiere tener una bomba atómica y ser una amenaza para todo el mundo. A diferencia de Israel con su bomba atómica, y de Estados Unidos con sus bombas atómicas, e Inglaterra con sus bombas atómicas, diciendo que podría dárselas a Ucrania para usarlas contra Rusia. Iniciaron las negociaciones en Omán como un pretexto para forzar de algún modo a Irán a decir algo intemperante que la administración Trump pudiera usar para afirmar, bueno, ya veis, intentamos evitar la guerra y no pudimos evitarla. Bueno, imagina la urgencia que sintió Estados Unidos cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Omán salió el sábado y dijo que Irán en realidad había aceptado unas restricciones a las que nunca antes había accedido, solo para demostrar que no tiene capacidad para adquirir suficiente uranio enriquecido como para construir una bomba atómica. Va a deshacerse de sus reservas de uranio enriquecido y a mantenerlas en otros países.
Así que ha cedido a todas las exigencias de Estados Unidos de que Irán no pueda producir una bomba atómica. Pues bien, esto obligó a Estados Unidos a decir, antes de que esto se hiciera público, era sábado, que había que cortar esto de raíz. This is Saturday. We've got to stop this in the bud, and immediately they decided we've got to bomb. E inmediatamente decidieron, tenemos que bombardear ahora, porque los negociadores iraníes, después de la reunión que tuvieron en Omán, regresaron para decidir cuál sería su respuesta oficial, cómo mostrar al mundo entero que estaban dispuestos a permitir una inspección y verificación absolutas e infalibles de que no podían tener una bomba atómica. Así que, antes de que esto pudiera hacerse público, Estados Unidos tenía que eliminar al liderazgo, decapitar al liderazgo iraní. Este es uno de los elementos clave del manual estadounidense. Se busca decapitar al liderazgo, porque sin él, el país no tiene ninguna política. Por eso, el pasado diciembre, intentaron matar al presidente Putin bombardeando su residencia en Rusia. Querían hacerle a Putin a finales del año pasado exactamente lo que le hicieron a Khomeini en Irán. Bueno, eso no funcionó. Esa es la idea. Así que Estados Unidos había planeado originalmente ir a la guerra a mediados de enero, cuando habían programado un levantamiento completo que la CIA y la Fundación Nacional para la Democracia habían organizado proporcionando ordenadores Starlink. Esos aparatos indicarían a todos los operativos que habían colocado. Hagamos una operación al estilo del Maidán, una manifestación para mostrar que el pueblo quiere un cambio de régimen. Hagámosla lo más violenta posible. Dejemos que la gente derroque al gobierno y demostremos cuánto apoyan realmente a Estados Unidos. ¿Cómo preferirían que Estados Unidos dirigiera a Irán en lugar de las autoridades actuales? Bueno, los iraníes lograron cortar el acceso a los sitios web que utilizaban esos ordenadores. Así que todo el plan de Estados Unidos fracasó. No pudieron hacer a mediados de enero lo que habían planeado hacer. Así que ahora dijeron, de acuerdo, supongo que lo que vamos a hacer es bombardear Irán. Y si bombardean Irán, eso servirá al otro objetivo de la política y la estrategia militar de Estados Unidos. La suposición es que si atacas a un país, lo bombardeas, especialmente a su liderazgo e incluso a los civiles, el país se unirá en torno a ti y dirá, queremos un cambio de régimen. Queremos un régimen que sea un títere de Estados Unidos, para que no lo bombardees más, porque es tu propio régimen el que has tomado. Ningún país ha hecho eso jamás. Quiero decir, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania bombardeó Londres, eso no hizo que Londres dijera, bueno, nos rendimos, será mejor que nos entreguemos. Eso galvanizó la opinión pública contra Alemania. Y justo antes de eso, cuando los aliados estaban bombardeando ciudades alemanas, desde Hamburgo hasta Dresde, eso solo fortaleció la oposición alemana, diciendo, de acuerdo, esta gente son unos animales, tenemos que contraatacar. Pues lo mismo ocurrió en Irán. Cuando atacas Irán, especialmente Estados Unidos, con su brillante CIA, dijo, sabes, muchas mujeres están en contra de las normas islámicas sobre llevar ropa especial en público. Vamos a ganarnos a las mujeres. ¿De qué se preocupan las mujeres? Se preocupan por sus hijos. Así que bombardeemos las escuelas de niñas. Hagamos lo que hicimos en Vietnam. Te centras en bombardear las escuelas. Haces lo que Israel ha hecho en Gaza. Bombardeas las escuelas, matas a los niños, y si matas a suficientes niños, la población acabará rindiéndose y dirá, de acuerdo, queremos la paz, en tus términos. Pues bien, obviamente, bombardear las escuelas de niñas en Irán no tuvo ese efecto, y fue una locura. Uno se pregunta, ¿qué tipo de psicología llevaría a los estadounidenses, a los europeos, a los occidentales, a pensar que, al dañar a un país, lograrán que quiera someterse en lugar de luchar contra lo que se le ha hecho? Así que, evidentemente, eso fue lo que ocurrió. Los iraníes apoyan abrumadoramente al régimen para contraatacar, y no solo quieren expulsar las bases estadounidenses, sino también impedir que Estados Unidos,
que durante el último medio siglo ha intentado controlar el Cercano Oriente, lo haga no con sus propias tropas, sino utilizando un ejército cliente. Y el primer ejército cliente que tuvo fue, muy bien, usaremos a Israel como nuestro ejecutor sobre los estados del Cercano Oriente. En la década de 1970, yo trabajaba con el Instituto Hudson y estuve en una reunión en el aeropuerto con Uzi Arad, quien más tarde se convirtió en jefe del Mossad y asesor de Netanyahu. Estábamos hablando y un general estadounidense se acercó a Uzi y le dijo, «Sabes, sois nuestro portaaviones en tierra en Israel». Así es como los estadounidenses veían a Israel. Uzi se mostró muy avergonzado por todo aquello, y obviamente Israel no quiere ser simplemente el portaaviones terrestre de Estados Unidos para su política exterior. Quiere que Estados Unidos siga sus propias políticas. Pues bien, luego Estados Unidos consiguió otro ejército que ha estado utilizando en Irak, Afganistán y Siria, Al-Qaeda. Al-Qaeda forma parte de la Legión extranjera de Estados Unidos como grupo terrorista, muy en la misma línea que los nazis en Ucrania. Están motivados por el odio étnico y religioso, pero también por el beneficio económico y el apoyo directo de Estados Unidos en Afganistán y Ucrania, con el fin de atacar a los hablantes de ruso en todo el Cercano Oriente y a los grupos islámicos chiíes, que no son los grupos suníes wahabíes. Estos grupos emprenden una guerra religiosa para destruir los regímenes que no son proestadounidenses y pro-israelíes. Así, Al-Qaeda, ISIS y los ejércitos israelíes han colaborado durante la última década. Nunca ha habido oposición alguna de Al-Qaeda o ISIS a las tropas israelíes, solo a las tropas chiíes y a aquellos que Israel y Estados Unidos designan como enemigos. Así que los iraníes se han dado cuenta de que están luchando no solo contra Israel, sino también contra Arabia Saudí. Al parecer, durante el último mes ha habido rumores de que Arabia Saudí ha estado instando a Estados Unidos, animándolo, a atacar a Irán, diciendo, «Tendréis todo nuestro apoyo». Por tanto, Irán no se siente amistoso hacia los estados árabes suníes que albergan bases militares estadounidenses. Uno de los objetivos de Irán es impedir que estos países alojen bases estadounidenses y que respalden al grupo terrorista ISIS, que sigue la religión wahhabí con base en Arabia Saudí, la ideología yihadista extremista que aboga por matar a todo aquel que no comparta sus ideas. Ahora, eso suena muy cristiano, y eso es lo que Occidente ha hecho durante tantos años. Ese fue el espíritu de las cruzadas. Ese fue el espíritu de la lucha de Roma contra el cristianismo ortodoxo oriental en los siglos XI y XII. Se remonta muy atrás. Esto tiene que detenerse. Así que no solo se trata de una guerra militar, sino también de una guerra religiosa. También tiene un contexto político. Es militar. Todas estas dimensiones están vinculadas entre sí en la visión de Irán de que no puede ser independiente. Aparentemente, durante el fin de semana, Estados Unidos bombardeó los oleoductos de Irán. Y la pregunta es, ¿bombardeará Irán el oleoducto saudí para evitar que se convierta en el gran beneficiario al hacerse con las exportaciones de petróleo? El 80% de las exportaciones de petróleo de Irán iban a China. ¿Y qué va a hacer China ahora? Pues dependerá de Arabia Saudí y de los demás estados árabes del Cercano Oriente decidir si le venden o no. Y harán, una vez más, lo que Estados Unidos les diga que hagan, porque los ahorros financieros de Arabia Saudí, los billones de dólares que ha acumulado desde 1974, cuando se duplicaron los precios del petróleo, venían con condiciones. A Arabia Saudí, Kuwait y los demás países petroleros se les dijo, podéis cobrar lo que queráis por vuestro petróleo, pero tenéis que guardar vuestros beneficios y rentas petroleras invirtiendo en Estados Unidos, preferiblemente en bonos del Tesoro. Podéis comprar bonos corporativos, podéis comprar acciones estadounidenses, pero no podéis controlar ninguna empresa estadounidense real.
Solo podéis comprar valores financieros. Actual American companies, just you can buy financial securities, and so these securities are now very Y así, estos valores ahora son muy inseguros, lo que otorga a Estados Unidos poder sobre todos los ahorros acumulados de los países exportadores de petróleo, igual que Europa tuvo sobre Rusia, cuando confiscó $300 mil millones de las reservas financieras rusas en Bélgica, después de que Rusia tomara represalias para proteger a la población rusoparlante en Ucrania en 2022. Todo esto está interconectado. Las acciones militares y las sanciones comerciales son los medios internacionales para mantener la dependencia extranjera del petróleo estadounidense. Y todo ello cuenta con respaldo militar. Y estas bases militares tienen que ser eliminadas como parte de la reestructuración. La pregunta es, ¿acaso otros países no están interesados en esto? Se pensaría que los consumidores europeos de petróleo, los países BRICS y los países del sur global dirían, sí, nos interesa tener la capacidad de comprar petróleo donde queramos. Si no dependemos de los proveedores de petróleo controlados por Estados Unidos, podemos comprar petróleo y gas rusos a menor coste, petróleo venezolano, petróleo ucraniano. Hay petróleo de sobra, pero Estados Unidos está creando una escasez artificial para hacer subir el precio, y eso está llevando a la quiebra nuestras economías. Una de las claves del suministro energético mundial es, por supuesto, el Estrecho de Hormuz. Con 20 millones de barriles de petróleo que lo atraviesan cada día, es realmente el principal cuello de botella energético del planeta. Y ahora está cerrado. He visto informes de que Ansar Allah de Yemen, o los hutíes, también están bloqueando el Mar Rojo. Las aseguradoras marítimas internacionales se niegan ahora a asegurar los buques en la zona, y todo se está convirtiendo en un completo caos. Los precios del crudo están subiendo, como mencionaste al principio de nuestra conversación. Así que, ¿qué impacto tan fuerte va a tener esto en la economía mundial? Porque claramente parece que podría convertirse en un conflicto prolongado, ya que Irán está tomando represalias. Algunos expertos creen que Irán está sorprendiendo de verdad a sus adversarios con la fuerza de su respuesta. ¿Qué impacto tan fuerte va a tener esto en la economía mundial si dura, digamos, más de una semana? Bueno, tienes razón en la visión general. Esto aún no es caos. Quiero decir, una subida del 10% en el petróleo, un aumento en los precios del oro y un fortalecimiento del tipo de cambio del dólar estadounidense. Eso es una huida hacia la seguridad. Me sorprendió la semana pasada que hubiera tan poco cambio en el precio futuro del petróleo. Se pensaría que los precios del petróleo habrían empezado a subir a medida que aumentaban las probabilidades de una guerra con Irán. La gente realmente esperaba que Estados Unidos no estuviera dispuesto a crear un caos tan intenso que llevara a otros países a formar una alternativa al orden basado en Estados Unidos. Así que el caos aún no ha comenzado. Tenías razón al señalar ese límite de una semana. ¿Puede esto durar más de una semana? Bueno, tienes a Trump diciendo, tengamos un alto el fuego, abramos el estrecho de Hormuz y todo irá bien. Entonces podremos volver a nuestro plan de cambio de régimen, provocar una revolución y realmente dividir Irán en 5 países separados que llevamos décadas diseñando. Queremos desmembrar Irán igual que queremos desmembrar Rusia y China para que nunca vuelvan a tener poder. Tengamos simplemente un alto el fuego para poder retomar nuestras acciones encubiertas, asesinatos políticos, sanciones y todo demás. Esto es una fantasía tan grande que uno se pregunta, bueno, en realidad no se pregunta. Simplemente ve hasta qué punto la prensa, los medios y las cadenas de televisión convencionales están totalmente controlados, al punto de no hablar de las cosas de las que tú y yo estamos hablando hoy. Es tan evidente que esto es una fantasía.
Y presumiblemente, después de una semana, si no hay absolutamente ningún cambio en el comportamiento de Irán, por supuesto que no solo mantendrá cerrado el estrecho de Hormuz, sino que seguirá bombardeando Israel, especialmente Haifa, Tel Aviv, partes de Jerusalén y otros puntos clave de Israel, así como las bases militares estadounidenses de los alrededores. La Marina ya se ha retirado en cierto modo, sin que haya habido ningún intento serio por parte de Estados Unidos de detener esto, ni tampoco por parte de Israel. Pero no hay nada que Estados Unidos pueda hacer para demostrar que no es un tigre de papel, como lo llamó Mao allá por los años 50 o 60. Way back in the 1950s or 60s, the U.S. Los misiles y las defensas aéreas de Estados Unidos han demostrado que no funcionan. La Marina realmente no puede protegerse a sí misma. La Fuerza Aérea no es capaz de lanzar las grandes bombas desde los bombarderos B-2 que había planeado usar, como intentó hacer el pasado junio, cuando fracasó en su intento de destruir los sitios de refinamiento nuclear de Irán. Así que el mundo verá, después de una semana y especialmente después de un mes, que los precios del petróleo subirán. Y a medida que los precios del petróleo aumenten, las empresas e industrias que dependen de un petróleo relativamente barato sufrirán y puede que tengan que detener sus operaciones. Probablemente se verán más enfrentamientos cuando Rusia empiece a proteger sus petroleros de los ataques de Estados Unidos, que ha estado incautando petroleros rusos, lo que ha provocado respuestas militares contra las aeronaves o los buques que intentan apoderarse de ellos. That are trying to seize these tankers. So you're going to have the spread of military confrontation. Así que se va a extender la confrontación militar con países que resisten el control estadounidense, acelerándose no solo más allá de Irán, sino también hacia Rusia y supongo que hacia China. Básicamente, esto es lo que va a ocurrir. Aún no has visto el caos. Y a medida que suba el precio del petróleo, como dije, los países del sur global se enfrentarán a una elección. Vamos a seguir utilizando nuestras divisas, ahora que tenemos que pagar mucho más por el petróleo, con muy poco margen, para pagar a nuestros tenedores de bonos. ¿O vamos a ayudar a salvar nuestras economías, round subvencionando, manteniendo a flote nuestras propias industrias y poblaciones, y garantizando nuestro propio suministro energético? Bueno, obviamente algo tiene que ceder. Ahí es donde surge la crisis. Cuando los países tienen que decidir si pagar sus deudas en dólares, a los tenedores de bonos y bancos en dólares, y al FMI los intereses que vencen en moneda extranjera, tienen que pagar dólares por el petróleo, o van a decir no podemos pagar precios más altos por el petróleo y al mismo tiempo nuestras deudas externas. Algo tiene que ceder. Estamos declarando una moratoria que de hecho puede convertirse en una cancelación total si nos mantenemos unidos en lugar de caer por separado, rechazando las relaciones con el propio ámbito del dólar. Trump ciertamente quiere mantener la hegemonía del dólar estadounidense. Me parece que mostrar fuerza militar y adoptar posturas agresivas y ofensivas en todo el mundo, así como emprender acciones militares unilaterales, son sus herramientas predeterminadas para lograr ese objetivo. Me pregunto, ¿cómo se comportaría el dólar estadounidense en el contexto de esta brutalidad desatada y violación del derecho internacional por parte de la administración Trump? Bueno, todo depende de la respuesta extranjera a esta guerra de elección estadounidense. Podrías llamarlo la niebla de la economía mundial o la guerra económica mundial. Ahora bien, no sabemos cuál será la respuesta. Dirán otros países, este es un momento crítico, un cambio de fase, y para salvarnos de la dominación estadounidense, a través del comercio del petróleo, del control del sistema financiero dolarizado, tenemos que crear un conjunto de instituciones alternativas. Pues bien, ahora tienen una masa crítica que les permite hacerlo, uniéndose con China, Rusia e Irán como su núcleo económico.
Tendrán que cambiar su orientación para crear una institución que sea una alternativa, quizá a las Naciones Unidas, tal como están organizadas ahora, con el poder de veto y el control de Estados Unidos sobre la ONU. La ONU, dijo el secretario general Guterres, se quedará sin fondos para agosto porque Estados Unidos se ha negado a pagar sus atrasos, y puede que la ONU tenga que cerrar su sede de Nueva York. For the UN, and UN may have to close its New York headquarters. Well, what a perfect opportunity for the rest of the world saying, Bueno, qué oportunidad tan perfecta para que el resto del mundo diga, sí, vamos a crear una sede de la ONU en algún lugar fuera del hemisferio occidental, fuera de Estados Unidos, de Europa Occidental y del control de sus aliados. Y en el proceso vamos a cambiar las reglas de la ONU. Si Estados Unidos bloquea esas reglas, entonces tendremos que reescribir la Carta de la ONU para eliminar el poder de veto, el control del Consejo de Seguridad bajo el régimen títere estadounidense y crear nuestra propia alternativa, una alternativa al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a la Organización Mundial del Comercio. Tendremos que crear un nuevo orden económico. Esto es lo que va a determinar el tipo de cambio del dólar. Y Estados Unidos intentará impedirlo a través de sus aliados en el Reino Unido, Alemania, Francia y la UE, encabezada por von der Leyen y Kallas. the EU headed by von der Leyen and Kallas, they're all going to represent U.S. interests, not the interests. Todos van a representar los intereses de Estados Unidos, no los intereses de sus propios votantes. Los votantes estadounidenses se oponen a la guerra en Irán. Los votantes europeos se oponen a la guerra con Rusia, que ha incrementado todos sus costes de calefacción y ha provocado desempleo en sectores, desde la industria química hasta la siderurgia, que dependen de las importaciones de energía. O bien, habrá una sumisión extranjera al orden estadounidense y una rendición, en cuyo caso el dólar seguirá siendo muy fuerte. Y Estados Unidos tendrá una ventaja gracias a su producción nacional de petróleo de bajo coste frente a los países bloqueados en el acceso al petróleo ruso, venezolano e iraní. O bien habrá una reestructuración, un nuevo orden económico internacional. De eso se trata todo. Parece que hay muy poca motivación por parte de los países del sur global para mantener el orden económico actual, porque está diseñado para mantenerlos subyugados, para mantenerlos en una posición que, si no es la de socio menor, es algo mucho peor. Entonces, ¿cuánta motivación crees que existe ahora al ver cómo se desarrollan estos actos de guerra económica e incluso acciones militares ilegales contra estados soberanos? ¿Cuánta motivación hay para seguir colaborando con Estados Unidos en el mantenimiento de la hegemonía del dólar, en lugar de centrarse realmente en el desarrollo regional, los acuerdos y las monedas locales? Aunque, por supuesto, eso requeriría una inversión considerable en infraestructura y tecnología para hacerlo posible. Bueno, no se trata solo de una cuestión de motivación. Estados Unidos ha estado trasladando a terroristas de Al-Qaeda y wahabíes por toda África para aterrorizar a los regímenes que no son pro-europeos o pro-estadounidenses. Así que ahora, el mismo terrorismo de Al-Qaeda que existía en Oriente Medio se ha extendido a África. Y estamos viendo operaciones de cambio de régimen y de injerencia política de Estados Unidos en todo el sur global. Así que la pregunta es, ¿podrán los países del sur global resistir los asesinatos y los atentados terroristas de Estados Unidos? El mundo se enfrenta a Estados Unidos y Europa como una potencia mundial terrorista. Ese es el único poder que le queda a Estados Unidos ahora que ha perdido su poder industrial y financiero. Solo el poder terrorista que ha estado utilizando contra Irán, contra los palestinos, contra los ucranianos de habla rusa y otros grupos que tienden a resistirse a la autoridad estadounidense. Esto conlleva, por tanto, una crisis política, crisis y revolución en todo el mundo. Por eso dije que lo que está ocurriendo ahora en Irán es la fase inicial de la Tercera Guerra Mundial y que va a durar más de una semana.
Sí, sin duda, parece que va a durar mucho más de lo que quizá Estados Unidos esperaba, porque Jody Vance dijo, bueno, esto va a ser, ya sabes, como las guerras anteriores en Oriente Medio. Todas fueron malas, pero esta va a ser corta y sencilla. Y eso como mínimo es un error de cálculo. Ahora bien, la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel, porque eso es realmente lo que es, probablemente debilite el orden económico mundial centrado en las instituciones occidentales, como acaba de señalar. Y dos países que observan de cerca esta crisis son China y Rusia, y esperaría que ambos la asimilen y ajusten su política exterior en consecuencia. Porque ahora está más que claro que Estados Unidos se ha transformado en un Estado canalla sin autoridad moral. Acaba de bombardear una escuela primaria para niñas. Así que creo que se puede decir con seguridad que queda muy poca autoridad moral, si es que queda alguna. No tiene respeto por el derecho internacional ni por la vida humana. ¿Qué mensaje acaba de enviar Trump a los líderes mundiales y especialmente a Rusia? Estados Unidos se presenta no como un cobeligerante, sino como un mediador en las negociaciones indirectas entre Rusia y Ucrania y entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, ¿qué mensaje crees que está interpretando el presidente Vladimir Putin que podría guiar sus negociaciones con la administración Trump sobre Ucrania en el futuro? Creo que el mensaje de Trump es que, si dices que Estados Unidos es un estado canalla, entonces tienes que decir que todo Occidente es un estado canalla, porque tenemos a Europa Occidental de nuestro lado, tenemos a Japón de nuestro lado. Japón ahora quiere tener sus propias armas atómicas, después de las recientes elecciones ganadas por los nacionalistas japoneses. Así que, si somos un estado canalla, entonces hay que decir que la civilización occidental ha sido un estado canalla, que tomamos un rumbo equivocado. Esto realmente lanza un desafío. Y la cuestión es hasta qué punto Rusia, China y otros países de la región, sus principales socios comerciales, van a darse cuenta de que esta no es una situación en la que exista una posición intermedia. Tienes que elegir, o mantienes las instituciones existentes, que todas respaldan al Estado terrorista y rebelde, o creas una nueva alianza internacional, como la que el mundo creyó tener después de la Segunda Guerra Mundial, para ofrecer realmente una alternativa a las leyes de la guerra que impiden los ataques contra civiles y contra países que no representan una amenaza militar para el agresor. Irán no representaba una amenaza militar para Estados Unidos. Ucrania no representaba una amenaza militar para Estados Unidos. Y Gaza, los palestinos no representaban una amenaza económica para Estados Unidos, pero querían ser independientes. Cualquier país que desee su propia soberanía, y la soberanía es la base del derecho internacional. And sovereignty is the basis of international law. Any country wanting its own sovereignty is a threat to the Cualquier país que desee su propia soberanía es visto como una amenaza para Estados Unidos, porque éste se siente inseguro si no puede controlar las leyes que siguen los demás países para asegurarse de que dichas leyes beneficien a Estados Unidos. Y como dice Donald Trump, hagan que América sea la ganadora y los demás países los perdedores en cualquier negociación comercial, patrón financiero o alianza política que se produzca. Así que la idea de seguridad nacional de Estados Unidos es que los demás países deben renunciar a su propia seguridad. Y como su seguridad supone una amenaza para el control estadounidense, eso es lo que significa ser un Estado rebelde, y de hecho, una civilización rebelde. a rogue state and in fact a rogue civilization, because this is a civilizational issue and our other Porque esto es una cuestión de civilización. Otros países se van a dar cuenta de que se trata de una lucha civilizatoria, y si no crean una alternativa en el reflujo de la inestabilidad que está generando la guerra con Irán, entonces estarán perdidos. Podría verse como la batalla final de la Segunda Guerra Mundial, en cierto modo, ya que nunca ha habido un verdadero tratado de la Segunda Guerra Mundial, ningún tratado que estableciera la paz con Japón, ningún auténtico acuerdo de posguerra.
Fue más bien para nosotros, queremos recrear nuestro dominio sobre Asia, que es de lo que trató la Segunda Guerra Mundial. Y para los estadounidenses y los europeos, era bueno, queremos crear algo que en realidad no era la democracia de la que se suponía que se trataba. Queremos crear una especie de sistema terrorista, lo que antes se llamaba fascismo. Así que la pregunta es, ¿vas a tener fascismo o lo que antes se llamaba socialismo? Esa es realmente la elección. ¿Vas a depender del orden unipolar de Estados Unidos o de un orden multipolar de países que actúan en función de sus propios intereses soberanos, capaces de comerciar y mantener relaciones financieras en su propio beneficio, presumiblemente para aumentar la prosperidad y la productividad, en lugar de imponer austeridad a sus propias economías, para permitir que Estados Unidos siga financiando su control militar sobre otros países a través de las bases militares que Irán está intentando destruir, al menos en su territorio regional local? Absolutamente. No podría estar más de acuerdo contigo. Es realmente impactante y muy, muy trágico ver a Estados Unidos afirmar que es pro-paz, pro-democracia, mientras bloquea a Cuba, suministra armas a la OTAN para enviarlas a Ucrania, financia la guerra por poderes en Ucrania y desata una violencia brutal contra el pueblo iraní. Y por supuesto sigue habiendo una violencia extrema en Gaza y Palestina. Es realmente impactante de ver. Y África, bueno, rara vez hablamos de África, pero allí están ocurriendo muchísimas cosas, Beatriz. Y creo que eso probablemente merece un video aparte porque es uno de los principales campos de batalla entre el colonialismo y esos países como Burkina Faso, Mali y Níger que quieren forjar su propio camino y ser soberanos. Profesor Hudson, ha sido un verdadero placer y siempre es un placer hablar con usted. Me encantaría continuar esta conversación. Por favor, sigan al Profesor Hudson en Patreon y visiten su página web. Es absolutamente excelente. Encontrarán allí una gran cantidad de información realmente valiosa, muy perspicaz, muy educativa. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos y espero volver a tenerla en el programa. Bueno, gracias por invitarme, Elena, y por hacerme estas preguntas tan importantes.